cómo ejercer mi don en la iglesia y cómo encontrar un lugar donde servir. Bueno, esta pregunta es un poco más amplia, bueno, podemos entender todos un poquito acerca de esto, pero según la Biblia, hermano, cada cristiano ha recibido por lo menos un don espiritual para usarse en el servicio dentro del cuerpo de Cristo. Vea conmigo 1 de Pedro 4, por favor. 1 de Pedro 4. Quisiera citar aquí dos versículos, versículos 10 y versículo 11. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Vea que dice ahí la Escritura, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra al otro. Eso significa que cada cristiano por lo menos tiene un don. Cada uno según el don que ha recibido. Luego dice, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Luego dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, quiero ser muy honesto, hace mucho tiempo yo había estado pensando este tema de los dones, había estado buscando un poco y la verdad quería como dar quizás algún tipo de enseñanza sobre este tema, y si me pregunta por qué no lo hice hasta ahora que llegó una pregunta, la verdad, hermano, no sé por qué, hermano, quizás no iba avanzando el tiempo, no tengo una respuesta, pero Dios propició esta oportunidad para poder hablar de este tema. Entonces, hermano, en lo que vemos acá, hermano, es que es importante que cada uno de nosotros sirva en la iglesia. Y algo de eso también es descubrir nuestro don. Pero vamos a ver luego algo más importante que descubrir nuestro don. Por supuesto, hermano, usted no tiene que saber necesariamente su don antes de empezar a involucrarse en la iglesia. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros servimos nuestro don, perdón, mientras nosotros servimos, vamos a ir descubriendo nuestro don. Por ejemplo, hermano, ¿cómo sabe usted, hermano, que quizás un niño tiene tendencia, no sé, a ser futbolista o a quizás tener aptitudes para el fútbol? Quizás porque el niño está jugando y ve que tiene ciertas habilidades, cierta destreza que quizás otro no tiene o que usted no tuvo. Y dice, aquí hay algo especial. Quizás un joven ahí, quizás de 16, 17 años, no tiene mucho interés en las matemáticas, en la ciencia, pero, pucha, el hombre sabe muy bien cómo cocinar, le gusta y maneja muy bien ciertas recetas. Entonces usted dice, parece que aquí hay un don en la cocina. Entonces, o un talento en la cocina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir descubriendo esas cosas en las personas? Simplemente por la práctica de estas cosas. Entonces, si nosotros queremos descubrir o tenemos el deseo, sentimos que debemos descubrir nuestro don, bueno, lo primero, hermano, es que mientras nosotros sirvamos, mientras hagamos, vamos a poder ir descubriendo lo que es nuestro don. Nosotros, hermanos, debemos como cristianos, y todos los cristianos del mundo, quizás los que estamos aquí conectados, los que vamos a estar el día domingo, todos, debemos estar sirviendo al Señor en nuestra iglesia local y a la misma vez buscando cómo ese servicio en la iglesia puede llegar a otros lugares. Por eso, hermano, puede ser difícil ir descubriendo a cada rato mi don, pero si yo puedo servir, va a ser mucho más sencillo. Lo que sí es un mandato en la Escritura, y lo que nos muestra es que, al parecer, hermano, hay más cosas en las que se puede estar sirviendo que obreros necesariamente. En Mateo 9:37, Jesús dijo que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Al parecer, el problema no es que no sepamos cuál es nuestro don ni cómo podemos servir, sino que, hermano, nosotros tenemos mucho que hacer y quizás no lo estamos haciendo. Por eso nunca será un problema encontrar una necesidad en la iglesia local. Siempre hay mucho trabajo que hacer, desde, hermano, evangelizar a la humanidad hasta limpiar un baño. Siempre hay mucho que hacer, y es bueno a veces estar abierto a preguntar, a estar atento, a estar dispuesto a recibir instrucciones sobre dónde o qué oportunidad podemos aprovechar para servir. Sin embargo, hermano,
quisiera antes de avanzar, porque ahora más ratito vamos a ver 3 listas donde aparecen los dones y vamos a definir cada uno, más o menos que de repente usted va a poder ir identificando y diciendo, uy, parece que tengo este don o este no, pero antes quisiera hacer una diferencia necesaria. Y es que a veces tenemos la tendencia a confundir un talento con un don. Por ejemplo, hay muchas similitudes porque ambos son regalos de Dios, ambos incrementan nuestra efectividad en lo que sea, ambos son usados para el beneficio de otros, no para nuestros propósitos egoístas, pero lo que nosotros debemos saber es que el talento o el don se diferencian en que el don es una capacidad sobrenatural que Dios nos da para el servicio en la iglesia y edificar a otros. En cambio, el talento puede ser algo natural, una habilidad natural que Dios me ha dado tanto en mi contextura, en mis capacidades físicas y quizás mentales, y también en el ambiente en el que yo me he desarrollado y cómo desarrollo esas habilidades. Es algo que por trabajo físico yo puedo de alguna manera ir quizás desarrollando ese talento. Un talento puede ser quizás tocar un instrumento, es un talento. Pero también nosotros vemos la diferencia con el don, que es una habilidad sobrenatural que Dios nos ha dado al momento de nuestra salvación. Un talento es el resultado de genética y o entrenamiento, mientras que un don espiritual es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Un talento, aquí va la diferencia más importante, hermano, la puede tener cualquiera, tanto un cristiano como un no cristiano. ¿Ya? Entonces, mientras que los dones son solamente para el cristiano. Entonces, ambos pueden ser usados para, el talento puede ser usado como para la gloria de Dios, como para la gloria del hombre. Sin embargo, el don tiene la misión de ser ocupado para la gloria, obviamente, de Dios. Entonces, habiendo marcado bien la diferencia entre un don y un talento, quisiera que vayamos a 3 pasajes así en orden para luego poder ver estos dones, a ver cómo podemos definir nosotros los dones y a ver si de repente usted dice, pareciera que yo tengo como este don. Bueno, vamos a Romanos 12. Vamos a ir a Romanos y luego a Primera de Corintios 12. Romanos 12, versículos 6 al 8, nos dicen lo siguiente. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, Pablo aquí está definiendo algunos dones y a la misma vez les pone una característica en cómo debemos desarrollar ese don, como dice, por ejemplo, al final, misericordia con alegría, presidir con solicitud, reparte con liberalidad, y luego vamos a ir definiendo mejor estos dones. Pero ahí ya tenemos una lista y vamos a complementarla con la lista, si usted quiere anotar ahí al margen de Romanos 12, 6 al 8, anote Primera de Corintios 12, 4 al 11, porque ahí también tenemos otra lista de dones, la cual nos dice lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, si usted quiere ahí en 1 Corintios 12, 4, anote al costado Romanos 12, 6 al 8, para que sepa en ambos pasajes cómo llegar a los dones espirituales. Dice, el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo, hablando de que la Trinidad trabaja en conjunto en los dones que nos da. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, aquí viene, palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, saltemos de este pasaje a ver el versículo 28 de 1 Corintios 12, donde dice, y a uno puso Dios en la iglesia,
Primeramente apóstoles, luego profetas y el tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, aquí vamos a ver, hermano, voy a tratar de definir un poquito estos dones y no voy a entrar mucho, hermano, en el debate de por qué, quizás no voy a explicar, no, mejor dicho, no en el debate, no voy a explicar por qué hay algunos dones que no están vigentes, eso está claro, en la forma que Dios muestra en 1 Corintios 13, porque hay ciertos dones de los mencionados acá, cuando dice en parte conocemos, en parte profetizamos, y dice que ciertos dones se acabarán, eso está claro en 1 Corintios 13, pero quiero definir cada uno lo que significa. Cuando habla del don de profecía, la palabra griega traducida para profecía no tiene tanto el sentido de predecir el futuro. En profecía está más hablar o declarar la voluntad divina, los intereses de Dios, los propósitos de Dios, o para hacer saber de cualquier manera la verdad de Dios que está designada para influir en la gente. La idea de predecir el futuro sobre la profecía es algo que se añadió mucho después. Y eso está, hermano, en contradicción con ciertos pasajes de la Escritura donde se reprende a personas con espíritu de adivinación. Porque el Señor cuando dio quizá una revelación del futuro, como a Agabo, por ejemplo, en el libro de Hechos, fue algo muy específico. Fue algo muy específico, puntual, no fue la norma. Pues cuando hablaba de profecía, estaba hablando de comunicar la palabra del Señor. Por ejemplo, los profetas, mayormente, si usted le pega una leída a Isaías, Jeremías, que a veces tenemos a Isaías, a Ezequiel lo tenemos con un poquito ahí de polvo en nuestras Biblias, no sé, a Nahum lo tenemos con un poquito de polvo ahí, hermano, nos damos una vuelta y nos damos cuenta que mucho del mensaje que Dios daba no era profético en el sentido de algo futuro que iba a pasar en muchos años, era algo más específico, como una advertencia, como una exhortación al pueblo, casi diciendo, si no hacen esto, va a pasar esto, búsquenme, síganme, conózcanme, honrenme, hagan mi voluntad, y en muchas ocasiones el pueblo no lo hizo. Entonces, la profecía era comunicar esa verdad de Dios. También tenemos otro don que es el don del servicio. ¿Cómo se ve el don del servicio? El don del servicio también es conocido como el ministrar, donde usa la palabra griega diaconeia, donde nosotros obtenemos la palabra para diácono, que es la palabra de servicio, donde nosotros servimos, y el servicio habla de ayudar prácticamente a quienes están en necesidad, sea cual sea esa necesidad, si es física, emocional, espiritual, tener, hermano, ahí el servicio, listo y dispuesto, estar presto para ayudar. Otro don que aparece es el don de la enseñanza, porque el don de la enseñanza implica la proclamación de la palabra, explicando el significado, el contexto, aplicándolo a los creyentes de manera clara. El don de la enseñanza habla de maestros dotados que tienen la habilidad única para instruir con claridad y comunicar el conocimiento específicamente que Dios le ha dado. Y entre comillas, el don de la enseñanza, a veces nosotros lo entendemos, hermano, humanamente, que es el don de hacer la enseñanza entretenida. Bueno, de por sí, si nos interesa la Biblia ya es algo entretenido, en el sentido de que es algo que queremos escuchar. Entonces, cuando habla de la enseñanza, habla de la aplicación, la enseñanza práctica de la palabra. También tenemos el don de aliento, o como llama en Romanos 12, de exhortación, aliento o exhortación, que es un don que es evidente en aquellos que constantemente llaman a otros para entenderles, darles seguimiento con la verdad de Dios. Pueden a veces exhortar a alguien corrigiéndole, pueden edificarle, fortalecen a los débiles, confortan en las pruebas, están ahí en los momentos difíciles. Son personas que tienen esa capacidad de exhortar, alentar a otros. Son personas que saben cómo poder guiar a otro a poner su mirada en las cosas importantes. Otro don que tenemos, también citado en Romanos, es el don de la repartición, dadivosidad o generosidad. Y quienes tienen este don, aquellos son que gustosamente, por ejemplo, dan sus cosas sin mucho pretexto, en el sentido de que en lo financiero, material, u ofreciendo su tiempo o atención personal, el dador se preocupa por las necesidades de otros y simplemente da a otros.
Entonces busca oportunidades para compartir sus bienes, su dinero, su tiempo con otros cuando puede hacerlo. Entonces, hace mucho tiempo hablé con una persona que no sabía muy bien cómo, ella decía, yo creo que no tengo ningún don. Bueno, yo le dije, hermano, hermana, es importante saber que la Escritura dice que por lo menos todos nosotros tenemos un don. Entonces la hermana, ¿qué hacía? Hacía una comida todos los días viernes y la iba a dejar a gente pobre de los hogares y se las dejaba a ellos para que pudieran comer. Entonces yo le dije, hermana, bueno, aquí está la clara muestra de tanto un talento como un don. Porque la hermana tenía un talento especial con la cocina, porque cocinaba muy rico la hermana, tenía un talento especial con el tema de la cocina. Pero también ella tenía un don, que era el don de la repartición, dadivosidad, como queramos llamarlo, que muestra que ella, sin pensarlo mucho, toma de sus recursos, de su tiempo al comprar los alimentos, toma de su tiempo al cocinar esos alimentos y toma de su tiempo para ir a entregar esos alimentos. Pero a la misma vez eso va condimentado con un talento, que es, por ejemplo, el talento de saber quizás cocinar con destreza. Entonces, hermano, ahí tenemos una muestra práctica. También tenemos el liderazgo, otro don que está en Romanos 12 nombrado como el presidir, el cual el liderazgo dice que el líder dotado es aquel que dirige, preside, administra sobre otras personas en la iglesia, o en la palabra habla de guiar, conlleva la idea de estar dirigiendo, saber cómo tomar decisiones, gobernar con sabiduría, con gracia, exhibir el fruto del espíritu de la templanza, saber dirigir con el ejemplo también. Entonces el liderazgo es eso, una persona que puede tomar decisiones difíciles y guiar por el bien de la iglesia. Otro don que tenemos es el de la misericordia, que está ligado con el de la exhortación, pues el de la misericordia es mostrar compasión por la desgracia de otros, mostrar empatía, sensibilidad, junto con el deseo y también los recursos para aliviar su sufrimiento de manera gozosa. Bueno, si comparamos un poco, por ejemplo, imaginando que aquí hubiera un hermano que tuvo una pérdida de algún familiar hace poco y está sufriendo mucho. Quizás el que tiene el don del servicio estaría ahí quizás ayudándole, ordenando su casa para el velorio. Quizás el que tiene el don de la generosidad estaría llegando con alimentos para la familia. Quizás el que tiene el don de exhortación trataría de dar palabras de ánimo a esta persona. Y quizás el que tiene el don de misericordia estaría llorando al lado de la persona, acompañándole en el dolor. Todos diferentes, todos siendo útiles en esta situación difícil. Otra cosa que nosotros vemos es la palabra de sabiduría. Y aquí vemos que es algo necesariamente ligado a la comunicación, donde se nos dice que este don describe a alguien que está declarando, entiende, discierne y aplica hábilmente las palabras del Señor a las situaciones de otros con mucho discernimiento. Entonces sabe cómo poder aplicar las verdades de Dios a la vida diaria y usarlo a través de la palabra y la comunicación. También hay otro que dice palabra de conocimiento, que implica entender la verdad, entendiendo la revelación de Dios. A veces para personas se hace muy fácil entender la escritura más que a otros. Bueno, tenemos ahí una palabra de conocimiento, lo cual es de beneficio para la iglesia. También tenemos otro don que es el don de fe, donde todos los creyentes sabemos que tienen fe, debemos tener fe, hermano, eso es cierto, pero el que tiene el don de fe es alguien, hermano, con una fuerte, inquebrantable confianza en Dios, sus palabras, sus promesas, de lo que Dios ha hecho, el poder de la oración, confía mucho en el Señor. Quizás es una persona que pareciera que no materializa mucho lo que sabe del Señor, pareciera que es una persona que no viera mucho los baches del camino, por decirlo así, de una manera. Ahora entramos en una categoría también de dones que ya están, según 1 Corintios 13, ya han cesado, como el don de la sanidad, pues este don muchos de los apóstoles lo tenían, donde ellos podían curar, hermanos, enfermedades de personas. Ese don actualmente no existe, sino no existirían enfermos, en teoría. Entonces, el don de sanidad en ese tiempo era una misión muy en específica para poder confirmar lo que era también el mensaje de los apóstoles y su acreditación como apóstol. Otro don es el don del poder milagroso, que ellos podían hacer ya no solamente sanidades, sino otro tipo de milagros,
También lo tuvieron muchos los apóstoles y tenía el mismo propósito: confirmar el mensaje de la palabra de Dios, pues la escritura no estaba completa en ese tiempo. Otro don que tenemos y que vemos hoy en día es el discernimiento de espíritus. Y es que, hermano, hay ciertos hermanos en la iglesia que pueden distinguir el verdadero mensaje de Dios y el del engañador. Pues a veces en las iglesias entran personas que quieren engañar, que quieren mover al rebaño de Dios. Entonces, el don del discernimiento de espíritus, hay gente que lo tiene, que es como muy sagaz, que dice, esta persona muy carismática, pero tiene algo extraño. Y a tiempo se revela eso, que es una persona que en realidad está buscando confundir el rebaño, engañar al rebaño de Dios. Ha pasado en otras iglesias, donde la mayoría no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero sí aquel hermano que fue beneficiado con este don, como dijimos, hermano, es para el beneficio de la iglesia, no es una habilidad que nosotros digamos, wow, qué increíble habilidad, es de beneficio para la iglesia. Otros dones que nos siguen vigentes son como el don de hablar en lenguas o el de la interpretación de lenguas, que en resumidas cuentas el hablar en lenguas era un don que permitía a la persona expresar las verdades de Dios en un idioma que no había estudiado ni entendido, con perfecta claridad y coherencia. Sin embargo, el de interpretación de lenguas era mientras se explicaba la verdad en un idioma, el de interpretación de lenguas podía interpretar esa verdad en ese idioma al idioma de otra persona. Y al final tenemos un don, que era el don de ayudas o auxiliar o de servir, como nosotros dice los que ayudan, dice 1 Corintios 12, 28, si no me equivoco, dice los que ayudan. Entonces ahí tenemos también este don ligado a la misericordia, son quienes auxilian o prestan asistencia a otros en la iglesia constantemente. Tiene una amplia gama de posibilidades para su aplicación. Bueno, lo más importante, hermano, es que podamos identificar con este don a quienes están luchando, tienen batallas espirituales, temores, y está ahí este hermano dispuesto a ayudar. Pues el servicio es quizás, podemos confundirlo con este don de servicio, por decirlo así, hermano, una actitud más constante de estar dispuesto a servir en cualquier sea, y la ayuda es algo más práctico, directo al momento o la necesidad específica. Ya a eso quizás se pueden diferenciar un poquito. Entonces, hermano, ahora, yo sé que tiene una pregunta ya. Yo he definido estos dones, yo he definido un poquito y quizás de una manera un poco amplia, ya no pretendo, hermano, haber sido excesivamente claro ya con todo esto, porque me gustaría poder hablarlo en otra oportunidad con más amplitud, pero espero ya se haya entendido más o menos cada uno. Pero aquí hay una pregunta bien importante que debemos hacer, no es ¿cómo yo descubro mi don entonces? Porque quizá yo puedo identificar algunas características, pero con frecuencia, hermano, mientras servimos, otros se darán cuenta, bueno, el Espíritu Santo va a ir confirmándolo en nosotros, bueno, Él es el dador de estos dones, quizás tenemos más habilidades en otros, se nos hace más fácil algunas áreas que otras, pero hermano, si Dios llama a algunos a ser maestros y les da el don de enseñanza, si Dios llama a otros a ser siervos y los bendice con el don de servicio, hermano, sinceramente no deberíamos nosotros usar el don como yo solamente sé que tengo este don, voy a servir en esta área y no en otra, o yo no creo que tenga este don, así que no sirve en esta área, hermano. Por supuesto, esa no debe ser la actitud cuando hablamos del don. Porque cuando hablamos de don, hablamos de habilidades sobrenaturales que Dios nos ha dado, pero a alguien como Timoteo, el apóstol Pablo le dice, haz obra de evangelista. Entonces no le dice, no evangelices porque no tienes el don para poder predicar el evangelio, que es otro don que quería mencionar ahora. Entonces no le dices, le dice, haz obra de evangelista. Entonces, hermano, es beneficioso para usted saber cuál es o cuáles son sus dones que Dios le ha dado, hermano, por supuesto. Pero está mal que nos enfoquemos en solo eso y perdamos otras oportunidades para servir al Señor, quizá diciendo, esa no es mi área, eso no lo hago yo, eso ya no estoy para esas cosas, hermano. Por supuesto, porque nos estamos dedicando a algo que incluso podríamos estarnos equivocando. En realidad, si nos dedicamos a ser usados por Dios, Él nos va a equipar con los dones espirituales que necesitemos, pero también no solamente con los dones, que es la habilidad, sino con la actitud necesaria para yo poder servir a otras personas. Entonces, hermano, hemos aprendido algo de los dones, pero importantemente, hermano, debemos saber que el Señor quiere que sirvamos, y si quizás usted no sabe cuál es su don, hermano, hay muchas oportunidades donde servir y cómo a la misma vez vamos a poder nosotros
quizás estar sirviendo o desarrollando nuestras habilidades